Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de Luis Alfredo Garavito, la bestia colombiana que se convirtió en el mayor asesino de niños de la historia. Luis Alfredo forma parte de uno de los capítulos más dolorosos y violentos en contra de la población más vulnerable de Colombia. Su actividad criminal duró del 4 de octubre de 1992 al 2 de abril de 1999. Cometió delitos en varios departamentos de Colombia: Valle del Cauca, Boyacá, Meta, Quindío, Risaralda. Pero primero hablemos de su infancia. Garavito nació el 25 de enero de 1957 en el municipio de Génova, en Quindío. No tuvo una niñez envidiable, lo cual algunos estudiosos de su perfil criminal toman en consideración para analizar sus actos. Era el mayor de 7 hijos y existe evidencia de que se trataba de un niño introvertido y en ocasiones violento. Sus padres eran Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Garavito era motivo de burla entre sus compañeros del Instituto Agrícola en el corregimiento de Ceilán, cerca de Tuluá, Valle del Cauca. Los profesores tampoco colaboraban con el rechazo, por lo que dejó los estudios hasta quinto de primaria a los 10 años. En una de las audiencias en su contra, Garavito también explicó que su hogar no era distinto. Tenía la desgracia de estar dentro de una familia que se la pasaba discutiendo, peleando y lanzándose palabras de grueso calibre, narró Garavito sobre su entorno. Además, recalcó que Manuel Antonio Garavito, su padre, era un hombre violento que trataba de forma degradante a su madre. El investigador Jesús Herranz Pellido, de la Universidad de Alicante, recogió el testimonio que dio Garavito sobre la relación con su progenitor. Fue definido como muy rígido en principio. Luego explicó que su madre fue objeto de palizas, incluso cuando se encontraba embarazada de sus hermanos. Yo fui el único que la defendí, contó el criminal. En ese contexto, los tratos hacia Luis Alfredo no eran distintos. Los insultos eran interminables para el menor, y solo era requerido por su padre para cumplir tareas. Además, se conoció que era Manuel Antonio quien no le permitió tener amigos o una novia. También fue víctima del conflicto armado, ya que Luis Alfredo Garavito Cubillos y su familia fueron desplazados por la violencia de la guerrilla y el ejército. Además, que comenzó a padecer muchos ataques de ira, paranoia y psicosis, debido a las fuertes golpizas y torturas que le causaba su padre, entre ellas ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado a un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete o un palo macizo durante horas. Extrañamente, con recuerdos vagos, identifica a su padre como quien perpetró el primer abuso sexual que vivió en su vida. Mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo. Él me bañaba. Tengo un recuerdo vago, era de noche. Él como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo, confesó Garavito en una de las audiencias en su contra. Además, a sus escasos 12 años fue víctima de abuso por parte de un amigo de su padre, quien cometió esos actos contra él de forma sistemática. Era el dueño de una droguería, quien lo torturó y violó causándole daño en sus genitales. Entre los vejámenes, Garavito confesó que recibió golpes en su pene y glúteos mientras se encontraba amarrado a una cama. Le atribuye a esta experiencia que no se sintiera lo suficientemente heterosexual cuando vio revistas pornográficas por primera vez. Los abusos del hombre duraron 2 años, hasta que se mudó al municipio de Trujillo en el departamento de Valle del Cauca. Fue ahí donde otro amigo de su padre volvió a violarlo. Garavito aseguró que no dijo nada por el temor que sentía de que su familia decidiera creerle al victimario. También fue violado por el sacerdote del pueblo y años más tarde lo mandó a matar con unos sicarios. Después yo comencé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y hermanas eran muy pequeños y yo sentí algo dentro de mí que no sabía explicar. Todos nos fuimos hacia una cama, donde yo insinué que se quitaran la ropa y comencé a acariciarlos. Ahí no pasó nada, ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se acuerden. Estando dormidos, cogía a mis hermanos menores y les quitaba la ropa, sin que ellos se enteraran, los acariciaba. Recogió Herranz Pellido en el perfil criminal que hizo de Garavito.
A los 15 años, Garavito acorraló a un niño para tocarle sus genitales. El entonces adolescente no planeó violarlo, sino que solo pretendía abusar ligeramente del menor. Según el reporte académico del investigador de la Universidad de Alicante, la víctima gritó y llamó la atención de las autoridades, quienes retiraron al muchacho que pretendía abusarlo. El padre, por su parte, lo reprendió diciéndole que por qué no había cometido el delito contra una mujer. Desde ahí terminó la convivencia con su padre, quien lo echó de la casa por su comportamiento homosexual. Según Garavito, después de estos hechos entabló amistades con mujeres e incluso tuvo una relación sentimental con una de ellas. Estos hechos no han logrado ser probados por las autoridades. A los 18 años cayó en el alcohol y presentaba conductas sexuales hacia menores de edad, a los cuales le pagaba por sus favores sexuales, y a su vez demuestra conductas agresivas cuando se siente menospreciado. Por otro lado, de acuerdo con Crimen más Investigación, desde ahí tuvo una vida errante que era dificultada por su actitud violenta y depresiva. Su poca atracción por las mujeres le generaba frustración y a raíz de esto, a los 23 años decidió ir a un psiquiatra y fue diagnosticado con depresión, pero no recibió tratamiento. Entre 1980 y 1993 fue miembro de Alcohólicos Anónimos y fue internado varias veces en hospitales psiquiátricos. A pesar de ello, siguió violando y torturando a decenas de niños. Viviendo en Armenia, se consiguió un trabajo en una panadería y se trataba en Alcohólicos Anónimos. A su vez, iba a la iglesia de forma frecuente y en ocasiones compraba favores sexuales de niños que se prostituían alrededor. El remordimiento le acompañaba día a día. A los 23 tuvo una pelea con compañeros del trabajo que lo llevó a perder su puesto. Ahí comentó sus pensamientos suicidas, omitiendo sus preferencias sexuales y sus antecedentes de pedofilia. Por eso solo se le trató la depresión. Incluso, según cuenta el investigador, el hombre tuvo una mujer llamada Claudia como compañera mientras trabajaba en un supermercado. Su relación era de apariencias, ya que saciaba sus deseos sexuales violando a menores de la población de Quimbayá. Después de un tiempo, no sentía placer con solo violarlos, sino también decidía torturarlos. Con esos niños utilizó cuchillas, velas y encendedores para maltratarlos. Eso hacía que Garavito, según contó, pudiera sentirse bien. Así su satisfacción sexual dependía del dolor que infringía a sus víctimas. Fue después de esto que, en octubre de 1992, cometió el primer asesinato a su nombre. Según su propio testimonio, él estaba en un bar en un pueblo cerca de Trujillo cuando se obsesionó con un niño que pasó cerca suyo. Esta obsesión le llevó a seguirle y engañarle para que le acompañase al bosque, donde entre su ritual de violación habitual y la luna de la noche, se vio transportado a su infancia. El dolor de este recuerdo terminó de romperle la mente de Garavito, quien, consumido por el odio, acuchilló al pequeño Juan Carlos al tiempo que lo sodomizaba. La figura del asesino en serie quedó entonces completa. En lo sucesivo, Garavito se disfrazaría de cura y convencería a niños para que lo siguieran. Los llevaba a un lugar apartado y los sometía a las mismas torturas que él había sufrido para acabar degollándolos. Obsesionado con su propia monstruosidad, leía cada noche la Biblia. Copiaba en un cuaderno los versículos que le ofrecían respuestas sobre sí mismo. En otro anotaba los nombres de cada una de sus víctimas. Desde ahí no pudo detenerse, y al ver a cualquier niño decidía que debía matarlo para saciar su necesidad sexual. A partir de ese momento, los actos de Garavito se volvieron más sanguinarios, haciendo incisiones en los niños para abrirlos mientras aún se encontraban vivos. Además, amputaba partes del cuerpo como pulgares. Fue así que logró el asesinato y violación de cerca de 200 niños. En varias publicaciones, documentales y entrevistas realizadas, Garavito confesó haber cometido muchos asesinatos. En algunos casos puntuales, relató cómo sucedieron los hechos. Voy al hotel a las 9 de la noche. Empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina. Saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pinto. Él estudiaba en el SENA, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzco para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzcal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo.
Julián Pinto grita, lo acaricio, él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice, eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo. Aunque cambiaba frecuentemente de lugar de residencia, su huella era cada vez más terrorífica. En 1997, la policía abrió una investigación tras encontrar 37 cadáveres de niños en los alrededores de la ciudad de Pereira. Meses después, reconoció públicamente que se trataba de un asesino serial, al que los colombianos apodaron la bestia, el cura o el loco. El 22 de abril de 1999, el temido violador y asesino de niños fue capturado en zona rural de Villavicencio, departamento del Meta. Fue un indigente quien alertó sobre la presencia del criminal. Mientras esperó a las autoridades, frustró el abuso y asesinato de un menor de edad que gritaba por su vida. Esto lo hizo tirando piedras obligando a Garavito a huir. Después de llevar al menor a zona segura, el hombre avisó a la policía donde el niño contó lo ocurrido, por lo que se inició la búsqueda con una brigada de múltiples efectivos policiales en la zona, usando vehículos oficiales, taxis y particulares recorriendo la zona. Varias horas después, el hombre salió del monte caminando y 3 agentes capturaron a Garavito, quien dio un nombre falso, Bonifacio Morera Liscano, para poder disuadir a la autoridad. Sin embargo, el 20 de julio de ese mismo año, el equipo interdisciplinario del CTI de la Fiscalía, conformado por miembros de esta institución provenientes de 9 departamentos, incluyendo miembros del DAS, SIJIN y Óscar Armando Díaz Beltrán, psiquiatra de medicina legal de Cali y asesor permanente del equipo, evaluaron los casos y establecieron que el sospechoso principal, enmarcado por el equipo de Armenia y dirigido por el doctor Álvaro Vivas Botero, era Luis Alfredo Garavito. Al intervenir otras secciones, como el análisis realizado por el morfólogo de Buga Carlos Germán Herrera Jaramillo, principal promotor de la investigación del fenómeno, y la presentación del fiscal Fernando Aya de Villavicencio sobre el caso Morera Liscano, permitieron establecer que ya se sabía quién era el asesino serial y también que ya estaba capturado desde semanas atrás. El jueves 28 de octubre de 1999, la fiscal Lili Naranjo y el investigador Aldermar Durán indagan a Garavito, quien desconocía la investigación que sobre sí se cernía, y se le interroga sobre otros casos. La indagatoria duró cerca de 8 o 9 horas, durante las cuales el asesino terminó confesando los homicidios sobre los que se le había preguntado, incluyendo el caso de Santa Bárbara de Palmira, Valle del Cauca, los 3 niños de Génova, el caso de Tunja y el caso de Villavicencio, entre otros. Terminada dicha interrogatoria, el CTI de la Fiscalía, en socio con psiquiatras de medicina legal, establecieron la realidad probatoria que certificó el esclarecimiento del hecho. En los meses siguientes, Garavito empezó a contar la secuencia de homicidios y empezó a indicar la ubicación de los cuerpos aún no hallados. Gracias a las pruebas recogidas por la Fiscalía y a su posterior confesión, se estableció que Garavito Cubillos es responsable no solo de la muerte de un menor en Tunja en 1996. El niño se llamaba Ronald Delgado Quintero y tenía 11 años de edad, y estando en la capital de Boyacá se hizo pasar por un discapacitado usando muletas y gafas, sino también del homicidio de 3 niños de Génova y de otros 172 crímenes cometidos contra menores de 11 departamentos de Colombia. Luis Alfredo Garavito, según los psicólogos, efectúa ataques sexuales contra menores de edad, pues de infante fue tratado con mucha represión por parte de sus progenitores y fue víctima de ataques sexuales por personas que en confianza eran allegados a la casa materna, eventos que le marcaron y se agravaron con el paso de los años hasta que empezó a perfilar su predilección sexual por infantes. Hasta el momento, se ha probado su responsabilidad en el asesinato de 186 niños y la violación de 200 de ellas. Considerado uno de los peores criminales del mundo y llegando a relevancia internacional por la gravedad de sus crímenes, en 2001 fue condenado a 1.853 años y 9 días de cárcel por sus delitos. Esta condena, la más alta conocida en Colombia, no se logró aplicar porque en el país no es viable la cadena perpetua. Por esto, se le conmutó a la pena máxima de 40 años.
De estos, solo han pasado 20 años. Sin embargo, en 2006 recibió una reducción a la condena por informar la ubicación de algunos de los cuerpos de los menores asesinados. Por esto, recibió tan solo 24 años de prisión, los cuales acabarían en el 2025. El 10 de marzo del 2020, Garavito fue trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, por un cuadro de leucemia no especificado. El 6 de julio del 2021 se aprobó la cadena perpetua para asesinos y abusadores sexuales de niños y niñas en Colombia, la cual no se aplicará a Garavito porque las leyes en Colombia no son retroactivas. En el momento se conoce sobre su buen comportamiento en la cárcel de alta seguridad en Atramacúa y su fervorosa devoción religiosa tras las rejas. Su posible libertad causó polémica, pero se conoció que tendrá unos años más recluido por orden de un juez de un juzgado competente en Valledupar. Según un estudio realizado por los estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana, Luis Alfredo Garavito posee un trastorno antisocial de la personalidad. Los principales síntomas y síndromes antisociales detectados en garabitos son ausencia de empatía en las relaciones interpersonales, ausencia de miedo, ausencia de remordimiento, autoestima distorsionada, búsqueda de sensaciones, cognición de deshumanización de la víctima, desconsideración o distorsión de las consecuencias, trastorno de identidad disociativo, egocentrismo, narcisismo, impulsibilidad, locus de control externo, manipulación ajena, motivación a la autojustificación, pedofilia, necrofilia, sadismo, megalomanía, psicopatía y sociopatía. Bueno, con esta información me despido. Espero que les haya gustado el video. Que la pasen bien.